Muy buenas tardes, mi nombre es David Ernesto Trujillo Álvarez. Esta es la materia de bases moleculares y genética y la maestra, la doctora Carol. Voy a empezar a explicar lo visto en el primer parcial de esta materia, de la materia impartida. Empezamos con el tema central, el dogma de la genética. El ADN, el dogma central de la genética describe el flujo de la información genética en las células. Este proceso se explica como la información contenida en el ADN que se utiliza para producir proteínas, que son esenciales para las funciones celulares. El flujo se da en tres pasos principales, y es ahí donde va el dogma. La replicación del ADN, que se copia para que cada célula hija tenga una copia completa durante la división celular, porque al momento de estarse duplicando estas células no puede perder, o sea, no le puede dar, por ejemplo, un organelo, sino que tiene que ser una copia exacta. La transcripción. La información del ADN se transcribe en ARN mensajero. El ARN es para que se pueda leer. La traducción. El ARN se traduce en proteína en los ribosomas utilizando los aminoácidos. Este dogma establece que la información fluye de ADN a ARN y luego a las proteínas, sin que ocurra el flujo inverso de proteína a ADN. Eso ya sería otro tema. Sí puede pasar, pero es otro tema. Los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son biomoléculas muy grandes que contienen carbohidratos, lípidos y proteínas. Es decir, la unión de todas esas biomoléculas, del famoso CHOMPS, que son las siglas de estos. No son las siglas, son los elementos químicos, como aparecen en la tabla periódica. Es carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Son polímeros de altísimo peso molecular, cuyos monómeros son los nucleótidos. La unión de nucleótidos se va a formar ácidos nucleicos. ¿Cuál es la función de los nucleótidos? Su principal función es pasar caracteres hereditarios. Transportan átomos y transportan energía. Exactamente. Y se preguntarán de qué está hecha, se preguntarán de qué están hechos los nucleótidos. Bueno, principalmente los nucleótidos están hechos de una base nitrogenada, una azúcar, que puede ser ribosa o desoxirribosa. La ribosa es de las familias de las aldosas y la desoxirribosa es de las familias de las cetosas. Y un grupo fosfato. Así es que tendríamos base nitrogenada, el azúcar, que sería desoxirribosa o ribosa, y las bases nitrogenadas, que esas pueden ser adenina, guanina y citosina y timina, y en último caso uracilo. El azúcar, cabe aclarar que siempre va a ser un azúcar pentoso, como la ribosa o la desoxirribosa. ¿Y de qué nos sirve esto? Bueno, cerca de las estructuras se encuentra, aquí es lo que les digo, los nucleósidos, la base nitrogenada, las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, azúcar pentosa, que es la desoxirribosa. Aquí está. El ATP. ¿Qué es el ATP? Es un nucleótido de suma importancia. Su importancia radica en el grupo fosfato, que son enlaces de alta energía. Bueno, tenemos que partir de que al momento de que nosotros ingerimos alimentos, principalmente carbohidratos,
El monómero de los carbohidratos se le conoce como glucosa. Y el cuerpo como tal no puede absorber glucosa, sino que hace otro proceso metabólico porque es complicado. Viene, no sé, ingerimos leche. La leche tiene lactosa. La lactosa es la unión de dos carbohidratos, que es glucosa y galactosa. Tu cuerpo descompone y separa la galactosa y la glucosa. Después de que ya tiene la glucosa, pasa por otro proceso para generar ATP por el ciclo de Krebs. Pero una vez que se tiene ATP, son los enlaces de alta energía, y la importancia y el enlace de alta energía radica en el grupo fosfato. Si tuviéramos ADP sería adenosin difosfato. Si tuviéramos AMP sería adenosin monofosfato. O sea, el prefijo tri es que quiere decir que tiene 3 grupos fosfatos. Para romper los enlaces fosfatos se ocupa agua por un proceso que se llama hidrólisis del ATP. Los polos opuestos se atraen y se catalizan. En los nucleótidos existen dos estructuras. Están las purinas y las pirimidinas. Las purinas son bases con una estructura de anillos fusionados. Las principales purinas son adenina y la guanina, presentes en el ADN como en ARN. Estas se encuentran en los dos ácidos nucleicos. Y las pirimidinas tienen una estructura de un solo anillo. Las pirimidinas incluyen la citosina y la guanina. Y la timina, perdón. Y en el uracilo, que se encuentra en el ADN, en el ARN, sí, se encuentra el uracilo. En el ADN las purinas se emparejan con las pirimidinas mediante puentes de hidrógeno. La adenina se empareja con la timina y la guanina con la citosina. En el ARN la adenina se empareja con el uracilo. Para entender bien, tenemos que entender qué son los azúcares. Los azúcares tienen dos grupos funcionales, las aldosas y las cetosas. Son carbohidratos, no son lineales, sino que más bien son cíclicas. La desoxirribosa y la ribosa son azúcares. Lo único que cambia es que la ribosa no tiene un grupo hidroxilo. Es también lo que hace que cambien de familias. También hay isómeros. Tienen la misma forma molecular, pero diferente distribución espacial. Se puede también entender que el carbono anomérico o el carbono 1. Y parten es una molécula de oxígeno, pues el carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Existen diferentes tipos de enlaces. Y está el enlace beta-N-glucosídico, que es un tipo de enlace covalente que une dos monosacáridos para formar disacáridos o polisacáridos. Se forma cuando un grupo hidroxilo del carbono anomérico de un monosacárido que está en la posición beta se une al oxígeno de otro monosacárido, liberando una molécula de agua o una reacción de condensación. Aquí se puede observar los oxígenos, la unión fosfodiéster, que se ocupa para unir a bastantes azúcares. Existen diferentes... ¿Cómo se une un azúcar con una purina? Bueno, existe el enlace beta-1,9-N-glucosídico, que une azúcares con purinas. Existe el enlace beta-1,1-N-glucosídico, azúcar con pirimidina. El enlace que une a los nucleótidos se llama fosfodiéster, es lo que se ve en la diapositiva, que une el grupo fosfato, los nucleótidos,
que une el grupo fosfato. Todos los nucleótidos se leen en una dirección que va de 5' a 3'. El ADN tiene una doble ligadura. Tiene el ACBTN glucosídico, el fosfodiéster y el puente de hidrógeno, que los puentes de hidrógeno pues ya son las... Bien, la historia del ADN. Para empezar en la historia del ADN tenemos que remontarnos al año 1928 con el experimento de Griffith. En las bacterias virulentas S, vamos a acercar un poquito más la imagen. Esas son las bacterias virulentas S, que estaban exactamente como su nombre, estaban virulentas. Había algo capaz de transformar las bacterias R, inocuas, quiere decir que no tenían virus, en bacterias virulentas S. Ese algo, llamado por Griffith factor transformante, tenía información para producir un carácter heredable a las bacterias R, que era la presencia de la cápsula, responsable de la virulencia. Se trataba, por lo tanto, de material genético. Aquí se puede apreciar el experimento que hizo Griffith. Las bacterias virulentas las inyectaban los ratones y por ende el ratón moría. Las bacterias no virulentas eran inyectadas y el ratón vivía. Ahora, en el mismo frasco, las bacterias se calentaban, morían, y las bacterias se infectaban al ratón y no morían. Pero se volvían a inyectar bacterias pues que no estaban infectadas, las inyectaban al ratón y el ratón moría. Eso quiere decir que pues quedaba una cierta parte de información genética que se transmitía a estas nuevas bacterias, que era capaz de transmitirse y por ende sí mataban al ratón. El experimento de Avery, McLeod y McCarthy. Avery, McLeod y McCarthy fraccionaron las bacterias S muertas por el calor y probaron una de cada fracción obtenida, utilizándolas como factor transformante en bacterias R. Solo el ADN produjo la transformación, por lo que quedaba demostrado que el ADN era el material genético. El experimento de Hershey y Chase. Aquí es donde quedó un poquito más claro. Hershey y Chase trabajaban con bacteriófagos o fagos, que son virus que infectaban bacterias. Sabían que un fago tenía una capacidad extrema de proteína y un núcleo interno de DNA. Además de las observaciones con el microscopio electrónico, también sabían que durante la infección el virus ataca a la bacteria por sus colas, introduce su material genético en la bacteria para multiplicarse utilizando su maquinaria metabólica. Conocían los trabajos de Avery y trataban de determinar cuál era la causa de transformación de la bacteria en una factoría de fagos, el ADN o la proteína. Y para agregar, los virus no son seres vivos porque no tienen la capacidad de multiplicarse, sino que infectan al huésped, puede ser una persona o en este caso las bacterias, y ocupan la maquinaria de replicación de ese organismo, de ese huésped al que invaden. Después de todo eso, se empezó a tener la estructura del ADN. Edwin Chargaff fue el que la intentó, el que fue pionero en esto. Edwin Chargaff decía que la estructura solo puede ser una doble hélice, adenina con timina, citosina y guanina. El modelo de Watson y Crick, el Nobel de 1962. Este modelo que ellos propusieron tiene dos cadenas polinucleótidas enrolladas alrededor de un eje central o una doble hélice.
Dextrógira, que gira hacia la derecha en sentido de las manecillas del reloj. Las bases se ubican hacia el interior, planas y perpendiculares al eje, separadas del 3, 4 y A. Y también va de 5' a 3'. Los apareamientos, que son adenina, timina, y guanina y citosina. Una vuelta completa y un surco mayor y un surco menor alterados. Tiene 20 anúmeros de diámetro. Aquí está la estructura, como bien lo decíamos. Una doble hélice que forma dextrógira en sentido de las manecillas del reloj. Y aquí están los carbonos, que son pues estos azúcares. Las desoxirribosas, están los puentes de hidrógeno, que son la adenina, timina, citosina y guanina. Características del ADN. Son soluciones muy viscosas por su longitud y su estructura. Debido a los fosfóricos es ácido. Se puede desnaturalizar a 95 grados Celsius en 5'. Se puede renaturalizar e hibridar a 65 grados Celsius en un periodo de 12 horas. Estructura secundaria del ADN. Es una estructura antiparalela. Las dos cadenas corren en direcciones opuestas, es decir, una va en dirección de 5' a 3' y la otra en dirección de 3' a 5'. Tienen unos surcos. Los surcos de la doble hélice tienen dos tipos de surcos, uno mayor y otro menor, que facilitan la interacción con proteínas y otros factores que regulan la expresión genética. Características de la estructura secundaria del ADN. Tiene dos cadenas de polinucleótidos de 20 Armstrongs de grosor y 34 de longitud. Están enrollados de forma de doble hélice dextrógira, quiere decir que giran a favor de las manecillas del reloj. Son antiparalelas, quiere decir que mientras de un lado van de 3' a 5', el otro va de 5' a 3'. Son complementarias. Tienen bases nitrogenadas en el interior y perpendiculares al esqueleto. Tienen puertos de hidrógeno de doble y triple enlace y 10 pares de bases por vuelta. Desnaturalización del ADN. La desnaturalización del ADN es el proceso por el cual las cadenas complementarias de la doble hélice del ADN se separan, rompiendo los enlaces de hidrógeno que mantienen unidas las bases nitrogenadas. Aunque las hebras se separan, la secuencia de nucleótidos en cada cadena permanece intacta. Este proceso puede ser reversible o irreversible, dependiendo de las condiciones. Aquí hay algunos factores que pueden causar la desnaturalización del ADN. El aumento de la temperatura. Cuando se calienta el ADN se desnaturaliza a una temperatura específica, llamada temperatura de fusión, que varía según la composición de bases del ADN. El ADN con más guanina y citosina tiene un TM, que es las siglas con la que se identifica temperatura de fusión, un TM más alto, debido a sus 3 enlaces de hidrógeno. Otro factor que puede influir son los cambios del pH. Un pH extremadamente alto o bajo puede alterar los enlaces de hidrógeno y las interacciones de las bases. También presencias de agentes desnaturalizantes, como la urea o el farmamira, que interfieren con los enlaces de hidrógeno y la estabilidad de la doble hélice. La renaturalización se puede llegar a dar si las condiciones vuelven a ser favorables, como enfriamiento lento de las cadenas del ADN, que pueden reasociarse y formar nuevamente la estructura de la doble hélice. Funciones del ADN. La función del ADN principal es almacenar la información hereditaria.
Es responsable en último término del metabolismo y de lo que ocurre en la célula. La reproducción es posible gracias a su replicación. Aquí están los tipos y formas del ADN. El ADN puede adoptar varias formas alternativas. Además de la clásica estructura de doble hélice, hay algunas otras formas. Está la DNA, que es la forma más común en condiciones DNA, que es la forma más compacta y se produce en condiciones de baja humedad. Tiene un giro más derecho en comparación de la B. ADNB es la forma más común en condiciones fisiológicas. Presenta la clásica doble hélice de 10 pares de bases por vuelta. ADNZ, una forma más inusual que se caracteriza por un giro a la izquierda y una estructura más alargada y delgada. Se asocia con ciertas secuencias de ADN y condiciones específicas. Aquí están algunas generalidades que dependen del giro. El ADNA tiene un giro dextrógiro. El ADNB también gira de manera dextrógira y el único que gira de manera levógira, o sea, en sentido contra las manecillas de reloj, es el ADNZ. Aquí están las superhélices del ADN. Cuando la hélice a su vez se enrolla sobre sí misma, esto permite el empaquetamiento de la molécula en el interior de la célula o del núcleo celular. Estructura terciaria del ADN o cromatina. La estructura terciaria del ADN se refiere a la organización compleja del ADN en el núcleo de las células eucariotas, donde se condensa para formar la cromatina. Esta organización es fundamental para la regulación genética, la replicación del ADN y la separación durante la mitosis. Hay dos clases de cromatina. Está la eucromatina, que es la forma menos compacta y más activa en términos de transcripción, permitiendo el acceso a las enzimas necesarias, y la heterocromatina, más compacta y generalmente inactiva. Contiene regiones que no se transcriben en condiciones normales. La estructura terciaria del ADN permite el empaquetamiento que sufre la molécula del ADN. La estructura cuaternaria del ADN se empaqueta aún más hasta formar los cromosomas. Los niveles de organización son la doble hélice, la estructura primaria, los nucleosomas. Los nucleosomas, que son la unidad básica de la cromatina, compuesta por un segmento de ADN enrollado alrededor de un octómetro de histonas, dos copias de H2A, H2B, H3 y H4. Le siguen los filamentos de los nucleosomas. Los nucleosomas se agrupan para formar un filamento de 10 nanómetros de diámetro, conocido como fibra de nucleosoma. Fibra de 3 nanómetros. Los nucleosomas se enrollan y pliegan para formar una estructura más compacta de 30 nanómetros, que se puede organizar en forma de lazo o estructuras más complejas. Condensación y organización. Dominios de cromatina. La cromatina se organiza en bucles y dominios que se pueden interactuar con proteínas reguladoras y otras secuencias de ADN. La estructura cuaternaria, que siguen los cromosomas. Durante la mitosis, la cromatina se condensa aún más para formar cromosomas visibles, permitiendo su separación durante la división celular. Algunas proteínas asociadas son las histonas, proteínas que facilitan la compactación del ADN y su regulación. Incluyen H1, histona de enlace, H2A, H2B, H3 y H4. Y también están las proteínas no histónicas. Participan en la regulación de la expresión génica y en la remodelación de la cromatina. Aquí están las histonas. La H1, su peso molecular es de 21.000 Armstrongs. La H2A de 13.960 Armstrong.
La H2B es de 13.774 Armstrongs, la H3 de 15.273 Armstrongs y la H4 de 11.236 Armstrongs. Modificaciones epigénicas. La metilación del ADN adiciona grupos de metilo a las citosinas que pueden silenciar genes. Acetilación de histonas. Modificaciones que abren la cromatina y facilitan la transcripción. Fosforilación y ubiquitación. Otras modificaciones que afectan la estructura y función de la cromatina. Funciones. Algunas de las funciones es la regulación de la expresión génica, protección del ADN y replicación del ADN. La estructura de la cromatina determina qué genes son accesibles para la transcripción. La organización compacta protege el ADN de los daños. La cromatina se reestructura durante la replicación para permitir el acceso a las enzimas replicativas. La estructura terciaria del ADN es esencial para la funcionalidad del genoma y su correcta regulación, impactando procesos fundamentales como división celular y diferenciación. Muy bien, ahora vamos con lo siguiente, los nucleosomas. Los nucleosomas son la unidad básica de la estructura de la cromatina, es decir, en las células eucariotas. Están formados por un segmento de ADN que se enrolla alrededor de un núcleo de proteínas o histonas, y su estructura básica es: el ADN aproximadamente tiene 147 pares de bases de ADN que se enrollan alrededor de un octámero de histonas. Las histonas son los octámeros que están compuestos por dos copias de 4 tipos de histonas: H2A, H2B, H3 y H4. La función. Su función es la compactación del ADN. Los nucleosomas permiten que el ADN se compacte en el núcleo celular, facilitando el almacenamiento de grandes cantidades de información genética. Regulación de la expresión génica. La forma en la que el ADN está enrollado y estructurado puede influir en una accesibilidad para la maquinaria de transcripción, afectando así la expresión de los genes. Protección del ADN. Ayudan a proteger el ADN de daños de degradación. Organización. Los nucleosomas se agrupan para formar estructuras más complejas, como la fibra de 10 nanómetros y la fibra de 30 nanómetros. Los selenoides. Son estructuras de la cromatina que se forman cuando la fibra del nucleosoma de 30 nanómetros se organiza en una forma más compacta y helicoidal. Su estructura es formación. Los nucleosomas se ensamblan en un patrón helicoidal donde se enrollan unos sobre otros en un diseño similar a un muelle. Las dimensiones. Sus dimensiones aproximan 30 nanómetros y pueden extenderse a lo largo del ADN para formar estructuras más densas. Su función. Compactan el ADN. Los selenoides contribuyen a la comprensión del ADN en el núcleo, permitiendo que grandes cantidades de material genético se almacenen eficientemente. Regulación de la accesibilidad. La formación de los selenoides puede influir en la accesibilidad del ADN para la maquinaria de transcripción, afectando la transcripción génica. Organización de la cromatina. Juegan un papel importante en la organización general de la cromatina durante las fases del ciclo celular. Se relacionan ampliamente con la mitosis, ya que durante la mitosis los selenoides pueden reorganizarse para formar cromosomas visibles, facilitando la distribución equitativa del material génico de las células hijas. Las siguientes estructuras son los superselenoides, que tienen forma de colita de marrano.
Son estructuras aún más compactas que los selenoides en la organización de la cromatina. Están formados cuando los selenoides se enrollan sobre sí mismos en una estructura helicoidal más densa. Sus dimensiones son que tienen un diámetro de aproximadamente 300 nanómetros, siendo una de las formas más compactas de la organización del ADN. Su función: compactación máxima. Los superselenoides permiten que el ADN se condense más, facilitando el almacenamiento de grandes cantidades de material genético en el núcleo celular. Preparación de la mitosis. Juegan un papel muy clave en la preparación del ADN para la división celular, contribuyendo a la formación de cromosomas visibles durante la mitosis. Se relacionan con la cromatina, llevando la función de estructuras cromosómicas que son esenciales para la correcta segregación del material genético durante la división celular. Y vamos con el ADN cromosomal o ADN cromosómico. Este se refiere a que está organizado en estructuras llamadas cromosomas dentro del núcleo de las células eucariotas. La estructura de los cromosomas están formados por largas hebras de ADN que se compactan y enrollan con proteínas histonas para formar cromatina. Durante la mitosis, la cromatina se condensa para formar cromosomas visibles. Cada especie tiene un número característico de cromosomas. Por ejemplo, los humanos tenemos 46 cromosomas que están organizados en 23 pares. Existen bastantes tipos. Está el ADN nuclear, que contiene la mayor parte del material genético, incluyendo genes que codifican proteínas y secuencias reguladoras. El ADN mitocondrial. Durante la mitosis y la meiosis, el ADN cromosómico se replica y se distribuye a las células hijas, asegurando que cada célula tenga una copia completa del genoma. Morfología cromosómica. Se refiere a la forma, estructura y características visuales de los cromosomas durante las distintas fases del ciclo celular. De acuerdo a la morfología, existe una clasificación. Hay bastantes partes. Están los telómeros y los centrómeros. Los centrómeros son la región donde las cromátidas están unidas. Su posición determina la forma y la clasificación de los cromosomas. Los telómeros son la estructura que protege a los extremos de los cromosomas, que impiden la degradación del ADN y la función entre cromosomas. Las cromátidas son copias idénticas unidas por un centrómero. Las cromátidas se forman durante la replicación del ADN. Existe un brazo corto y un brazo largo en los cromosomas. Y los telómeros, si no mal recuerdo, son la parte más al extremo de los cromosomas. Según el centrómero, existe una clasificación morfológica. Tenemos a los cromosomas metacéntricos, que son cuando el centrómero está en medio, dividiendo el cromosoma y los brazos de igual longitud. Es el primero que se puede observar en la diapositiva. Están los submetacéntricos, donde el centrómero está desplazado, resultando en brazos de longitud desigual. Aquí sí se puede apreciar un poquito la diferencia, pero no es mucha. Están los acrocéntricos. El acrocéntrico está cerca de uno de los extremos, creando un brazo corto muy pequeño y un brazo muy largo. Ya se puede apreciar la diferencia. Existen los telocéntricos. El centrómero está en un extremo con un solo brazo. Los telocéntricos nada más tienen una parte del cromosoma. Bandeo cromosómico.
El bandeo cromosómico es una técnica utilizada para visualizar la estructura de los cromosomas y determinar sus características específicas. Consiste en tratar las células con ciertos químicos que provocan la formación de patrones de bandas en los cromosomas, lo que permite su análisis detallado. Existen distintas técnicas. Está la técnica de bandeo. En la técnica de bandeo se preparan muestras. Las células se cultivan, se inciden al dividirse y se obtiene en la fase metafásica cuando los cromosomas son más visibles. Existen distintos tipos de bandeos. El bandeo G y R, bandeo Q, bandeo T y bandeo C. ¿Dónde se pueden aplicar? Se aplican en el cariotipo. Aquí están los pares de los cromosomas humanos. Los cromosomas humanos son estructuras que contiene el ADN, que llevan toda nuestra información genética. Para empezar, tenemos 46 cromosomas que están divididos en 23 pares. Hay unos cromosomas sexuales. De los 46 cromosomas, 44 son autosomas, cromosomas que no son sexuales, y 2 son cromosomas sexuales, 2X en mujeres y XY en hombres. Los autosomas son 22 pares que no están relacionados con el sexo. Y el último par, el par 23, es un cromosoma sexual, que es X femenino y XY. Su función es almacenar la información genética. Los cromosomas contienen genes que determinan las características y funciones del organismo. Son los encargados de la herencia. Se replican y se distribuyen a las células hijas durante la división celular, asegurando la transmisión de la información genética de una generación a otra. Existen algunas anomalías cromosómicas. Las variaciones del número o estructura de los cromosomas pueden dar lugar a distintos trastornos genéticos. Uno de los más comunes es el síndrome de Down o mongolismo, que ocurre en el par 21. En lugar de ser un par, tiene 3 copias. El síndrome de Turner, monosomía del cromosoma X, una sola copia. O sea, las mujeres tienen un solo cromosoma X. Y el síndrome de Klippner, presencia de un cromosoma X adicional en los hombres. En lugar de tener XY, tienen XXY. Ahora vamos con lo que es el cariotipo y el cariograma. El conjunto de las características cromosómicas de la célula de una especie constituyen el cariotipo. Cuando se ordenan por parejas en un gráfico, este recibe el nombre de cariograma. El cariotipo es la descripción del número, forma y estructura de los cromosomas de un organismo. Sus principales características son: indica el número de cromosomas, cuántos cromosomas va a tener el individuo, y se clasifican en pares, de acuerdo a su tamaño y forma. Se identifican como autosomas y cromosomas no sexuales. Cariograma es una representación gráfica o fotográfica del cariotipo donde los cromosomas están organizados y dispuestos en forma sistemática. Muy bien, vamos con el marco de lectura abierta del ADN. El ADN lo podemos dividir en dos y la vamos a clasificar en secuencias arriba, que es la parte que no se va a poder leer de ninguna manera, y la secuencia arriba abajo. De entrada tenemos que saber que el ADN se lee de 5' a 3', y en cada flanco del gen se encuentran los UTRs, que están ahí resguardando el gen. Después, dentro de la parte río abajo, encontramos los exones y las entrañas.
Los UTRs están flanqueando al gen. Muy bien. En la parte de arriba, como a -2, a -5, encontramos el promotor, que sirve para que se pegue el RNA polimerasa y permita pasar de DNA a RNA. A -10 encontramos la caja TATA, que indica que está cerca el promotor y el inicio del gen. A -35 se encuentra otra caja. Y más arriba se encuentran factores de transcripción, los enhancers. Los enhancers se encuentran proteínas llamadas factores de transcripción, que son secuencias que se pegan a los factores de transcripción y sirven para mejorar el paso de DNA a RNA. Los factores de transcripción se unen a los enhancers y se va todo ese proceso. Siguen a la caja TATA y van al promotor. Del otro lado de la secuencia arriba abajo, que es la secuencia que sí se puede transcribir, que sí se puede leer, que realmente es muy poca, es un 3% apenas del gen. Están los exones y los intrones. Para que podamos tener ADN maduro, o sea, ya ARN que sí podemos leer, tenemos que eliminar los intrones a través de un proceso que se llama splicing. También, antes de eso, tenemos que se van a pegar a todo esto un cap y una cola de polias en los extremos, que va a ayudar a decodificar el ADN y se va a convertir en RNA maduro para después convertirse en proteína. Los genes son unidades de información genética, son el producto de la mayor parte de genes de una proteína. Los miembros de un par de cromosomas contienen información genética congruente entre sí. Se estima actualmente que hay entre 25.000 genes totales. El genoma. La palabra genoma viene del griego geo, que significa genera, y ma, acción. El genoma del ser humano está compuesto por 23 secuencias cromosómicas distintas, 22 autosomas y un cromosoma sexual, que es el par X y el par Y, dependiendo XX en mujeres, XY en hombres, con un tamaño total aproximado de 3.200 millones de pares de bases de ADN. Un genoma es todo material genético, es el juego completo de instrucciones hereditarias para la construcción del mantenimiento del organismo y pasar de la siguiente generación. La secuencia de ADN que conforma el genoma humano contiene y codifica la información necesaria para la presentación altamente coordinada y adaptable al ambiente del proteoma humano. Organización de los genes. El genoma humano. El ADN del genoma está compuesto aproximadamente por 3.2 mil millones de pares de bases. Los números de genes se estima que el genoma humano contiene entre 20.000 y 25.000 genes que codifican proteínas. Existen regiones no codificantes. Además de los genes, una gran parte del genoma consiste en secuencias no codificantes que pueden tener funciones reguladoras y estructurales. Se habla de que para hacer una casa es importante tener unos buenos cimientos. Bueno, ese 97% que no se puede leer son esos cimientos que son importantes para que se mantenga una casa. Igual en el ADN, ese 97% no saben ni para qué es, pero es de vital importancia para mantener la estructura del ADN. Está el genoma, la copia del ADN, el ADN codificante,
y los reguladores, el no codificante o extragénico. El no codificante solamente ocupa una función estructural y reguladora. El intragénico se intercala dentro de los genes, y es codificante. Un gen es la unidad básica de la herencia y porta la información genética necesaria para la síntesis de la proteína. Aquí se cansa ver que los exones son 390 y apenas que es el 1.40% del gen, los intrones que es 37% del gen y los pseudogenes que es 0.60. Los pseudogenes, aproximadamente 19.000, son versiones completas o parciales de genes que han acumulado diversas mutaciones. Quiere decir que en alguna parte hemos convivido con ciertos tipos de virus, con la microbiota intestinal, y de alguna manera recibimos parte de sus genes. Secuencias reguladoras. Las secuencias reguladoras son típicamente secuencias cortas presentes en las proximidades o el interior frecuente de intrones de los genes. El conocimiento sistemático de estas secuencias y de cómo actúan en complejas redes de regulación génica son sensibles a señales exógenas. Existe el ADN intergénico, que es la parte de la secuencia del genoma humano que no se puede leer, es no codificante. Y están los macrosatélites y otras partes. Y está el tándem, que son secuencias que no se pueden leer, que están dentro de los cromosomas, que son como pequeños tabiques. Los macrosatélites están compuestos por secuencias básicas de entre 2 y 4 nucleótidos, cuya repetición en tándem origina frecuentemente secuencias de menos de 150 nucleótidos. Algunos ejemplos importantes son el dinucleótido y el trinucleótido. Los microsatélites son también polimorfismos mutantes denominados STR. Bueno, se tienen los macrosatélites y microsatélites. Los macrosatélites son secuencias de repetición más largas que los microsatélites. Generalmente consisten en repetición de más de 10 pares de base. Un ejemplo podría ser que las repeticiones de ADN pueden abarcar varias kilobases, como el satélite 2 de los cromosomas humanos. Su ubicación: suelen encontrarse en regiones específicas de los cromosomas, como los centrómeros y telómeros. Funciones: aunque a menudo se consideran no codificantes, pueden tener roles de estructura del cromosoma y en la regulación de la expresión genética. También están implicados en la organización de la cromatina y en procesos como la separación de cromosomas durante la mitosis. Como es ADN no codificante, a medida del que pasa el tiempo, los cromosomas se encuentran en lo más alejado de los cromosomas, en lo último, pues van perdiendo pues esa parte que es mínima, y como es ADN que no se puede codificar, pues al final del día no pasa mucho. Y está el ADN microsatelital, también conocidos como secuencias de repetición corta o STR por sus siglas en inglés. Son secuencias de ADN que consisten en repeticiones de 1 a 6 pares de bases. Un ejemplo muy común de microsatélites es el dinucleótido repetido CA. Se pueden encontrar en diversas partes del genoma, incluidos intrones y regiones intergénicas. A menudo no codifican proteínas, pero también pueden influir en la regulación génica.
Se utilizan en estudios de genética forense, paternidad y variación genética, debido a su alta variabilidad entre individuos. Es como la huella dactilar del ADN. El ADN. Los análisis de microsatélites en distintas muestras biológicas de un mismo animal marcan que todas las muestras biológicas presentan el mismo perfil de microsatélites, con lo cual puede certificar la trazabilidad en toda la cadena de producción de carne animal. Es muy característico. Solamente es como la huella dactilar del ADN. Y aquí está la localización cromosómica. Los microsatélites se encuentran en los extremos, en las partes periféricas, y a medida que se desgasta el cromosoma y la replicación de ADN, pues se van quitando, pero no pasa nada, porque es ADN no codificante. Solamente en algunas patologías muy extrañas sí ahí llega a haber desgaste de ADN codificante.